Soy Julio Porres, amigo de Antonio, y en razón de eso me ha pedido que le ayude a presentar este último trabajo suyo. Lo primero es darle las gracias por acompañarnos, también gracias a la Biblioteca Regional, que ha cedido generosamente la sala, como hace con montones de actividades culturales que aquí se celebran y a las que debiéramos tenerle siempre en nuestro corazón con gratitud. Antonio me pidió que le presentara esta su última publicación. Aquí estamos. Ha escrito un libro titulado La Casa de Vargas, perdida y en parte recuperada, lo cual más que un título de libro parece un titular de prensa del corazón, ¿no? Creo que estará bien que hable un poco del autor, de su trayectoria y del resultado de este y otros trabajos suyos publicados en este último tiempo. Antonio es arquitecto titulado en 1967 y luego completó su formación con una diplomatura como técnico urbanista. Desde siempre se ha dedicado al servicio público. También ha trabajado en actividades privadas, pero no forma parte del relato de hoy, así que eso se deja al margen. Pronto entró al servicio de la administración. Inicialmente entró en la administración municipal, luego pasó a la del Estado y finalmente recaló en nuestra comunidad autónoma. Ha pasado por varios destinos, como de suponer, ejerciendo en todos los casos como arquitecto, y gracias a ello ha podido actuar en bienes públicos de todo tipo. También ha hecho algunos trabajos, ya digo, como profesional libre, pero eso es otro asunto. Trabajó en algunos ayuntamientos, en el Ministerio de Educación, en la Comisión de Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid y pasó por la delegación del Ministerio de Vivienda en Murcia. Allí en Murcia tuvo ocasión de publicar el primero de los frutos de sus estudios sobre la materia de su oficio, con un capítulo propio y específico del urbanismo local en la obra colectiva Historia de la Región Murciana, publicada en 1983. Yo creo que por acercarse a Madrid, su ciudad natal, y las residencias familiares, en el año siguiente ganó el concurso de traslados y obtuvo plaza en nuestra ciudad para integrarse como arquitecto urbanista de la Consejería de Política Territorial. Este fue su destino hasta el año 2000. Desde aquí pasó a la Consejería de Cultura, hasta que una enfermedad en junio del 2001 le apartó del trabajo durante largo tiempo. Tras recuperarse, reingresó en Cultura y también pasó por Sanidad y se jubiló como funcionario poco tiempo después. Por aquello de ser yo toledano, y creo que él también lo es, después de tanto tiempo residiendo entre nosotros, contaré algún detalle de sus trabajos en nuestra tierra y de sus intervenciones en elementos patrimoniales destacados, que es la afición que nos ha unido a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de estas intervenciones realizó diversos estudios que nos ilustran sobre el patrimonio edificado en nuestra ciudad y sobre las modificaciones sufridas en él. Mientras trabajaba para la Consejería de Política Territorial, pudo intervenir en la Puerta del Cambrón, en el Convento de Santa Isabel, en la Ermita de Cristo de la Luz y en las portadas de San Clemente y del Palacio de Fuensalida, todos ellos monumentos destacados de nuestro patrimonio artístico toledano. También fue responsable de la restauración del Palacio del Conde Esteban, bello edificio mudéjar con excelentes yeserías, aunque poco conocido, ya que se trata de una vivienda privada, además de un valioso palacio. Como elemento muy destacado, algunos de ustedes recordarán la casi destrucción de la sacristía de la iglesia de los jesuitas por un gran incendio en el que se malograron sus acabados interiores. Además de ser el responsable de restaurar los daños causados por fuego, como ocurrió en ese caso, también le tocó detener y revertir los daños causados por agua y en este caso las humedades que amenazaban arruinar la capilla del Corpus Christi en la parroquia de los Santos Justo y Pastor fue su siguiente objetivo. Como intervención destacable tengo que mencionar la que dirigió en el castillo de San Servando, donde hubo que sustituir la chimenea y consolidar los muros del torreón del castillo, muy necesitado de mantenimiento. Allí, según me contó, se permitió una investigación que le permitiera determinar los componentes de la pasta que unía las piedras, con la finalidad de reponerla del modo más respetuoso posible en los lugares donde se había perdido. Resultó que los componentes tenían una cantidad de cal tan abundante y dominante
que si se hubiera vuelto a realizar en las proporciones que indicaban las muestras, las paredes del castillo resultarían de un blanco tan deslumbrante que de ningún modo sería acertado. Hubo que disimular el color y mantener un tono más neutro, menos llamativo, para que el castillo no pareciese recién hecho, que eso queda feo en los castillos medievales. En esto de adecuar una intervención arquitectónica en un elemento patrimonial destacado, hay que mencionar la buena integración del pabellón polideportivo municipal de una localidad monumental, como es el caso del Toboso. Sin grandes alaracas, el recinto presenta el aspecto de una de las edificaciones tradicionales manchegas, lo que es de agradecer. Para mi gusto, su mérito principal es ese, que no rompe la configuración arquitectónica manchega tradicional. Pero venimos a hablar de sus libros. Ella tiene otras obras publicadas. La primera trataba sobre urbanismo murciano, como ya vimos. Mi relación con él y mi amistad se inició con otro libro suyo, que pude conocer desde el primer planteamiento de una propuesta editorial, cuando en 1995 buscaba publicar un trabajo titulado Muros de Toledo. El libro trataba de lo que dice su título, claro, estudiando, detallando y clasificando numerosas tipologías de los distintos tipos de muros que cierran los edificios en nuestra ciudad histórica, bien conocidos, porque los había recorrido y analizado desde que en 1984 ingresó en la Consejería de Cultura, adscrito a la protección del monumento y participando en la Comisión de Patrimonio. Vino a verme a la Diputación para valorar las posibilidades de publicación de este trabajo, de enorme interés, a mi juicio, para valorar lo que podía ser adecuado o no en las numerosas intervenciones públicas o privadas que se hacen en los edificios de nuestra ciudad. Como obra de buen arquitecto, el libro exigía el acompañamiento de los textos con numerosas ilustraciones de calidad, lo que en aquel entonces resultaba en un coste muy superior a lo que permitía el escaso presupuesto del Servicio de Publicaciones o del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Pero él gestionó la participación del Colegio de Arquitectos, que fueron generosos, y entre ambas instituciones se consiguió sacar adelante la publicación en 1985 a cuenta del IPIET, como entidad editorial. Se agotó con enorme rapidez, y agotado sigue desde entonces, aunque se continúa citando por los estudiosos del patrimonio edificado toledano por su evidente utilidad. La colaboración con las publicaciones del IPIE continuó con otro trabajo, más breve, publicado como artículo en la revista Anales Toledanos en 1998, para presentar su visión y su análisis de la puerta de Bisagra Vieja, o de Alfonso VI, en la que utilizó planteamientos de composición y gestión de un proyecto para concluir en que toda la puerta fue resultado de un proyecto único, no una obra de dos fases, musulmana la primera y cristiana la segunda, como hasta entonces se había planteado. Lo que no se atrevió a afirmar fue que en cuál de los dos periodos pudo ejecutarse. Otro proyecto suyo fue asumido y publicado por el Colegio de Arquitectos Toledano en el 2008, la obra Casas de Toledo, resultado de las investigaciones que realizó gracias a una beca del colegio, precisamente. Gracias a este libro se puede mejorar el conocimiento de la concepción espacial y las distintas tipologías propias de las casas toledanas. Finalmente, con la colaboración de Jesús Muñoz y su editorial Ledoira, empresa tan fructífera y tan toledana, vio a luz en 2012 un estudio en la misma línea de lo que ya hizo sobre la puerta de Bisagra Vieja, centrado en este caso en la portada de la Sinagoga del Tránsito, con las imágenes antiguas revisadas y utilizadas por él, los restos conservados y su análisis del diseño. Se propone en ese libro una reconstrucción de la portada tal como debió de ser en la época medieval, una propuesta de gran utilidad para el mejor conocimiento de ese magnífico edificio. Ahora, al fin, nos trae el resultado de años de darle muchas vueltas a uno de los edificios que fueron más emblemáticos en la visión de nuestra ciudad desde el norte. La Casa de Vargas, perdida y en parte recuperada, es una obra en pequeño formato, pero de gran peso por su contenido. La casa fue famosa por haber sido protagonista de algunas vistas de la ciudad que recogen la fachada norte, con la presentación de los edificios que salen de la muralla que cerraba el perímetro desde el puente de Alcántara hasta el de San Martín. Fue recogida, y los trae también Antonio en su libro, por viajeros y artistas de toda época, algunos magníficos y espectaculares. El interior de las murallas debe estar libre y despejado. Hay que facilitar el acceso a todos los puntos para una eficaz defensa en caso de asedio. Pero la evolución de las artes de la guerra y la pacificación del reino terminó por hacer necesario que este camino de ronda interior permaneciese libre, y uno tras otro se parcelaron tramos y se entregaron a distintas órdenes religiosas, como todavía se puede comprobar, o varias familias nobles destacadas en el reino. Como la muralla no se podía tocar, los nuevos edificios que se adosaban a ella tenían sus accesos en la fachada al sur,
mientras la muralla cumplía la función de muro trasero, sin demasiado protagonismo ni exigencia estética, mientras los edificios y sus ventanas se asomaban sobre ella para ganar luces. Perdón. El cambio de presencia de los edificios tuvo un precursor poderoso, don Diego de Vargas, excelente servidor del rey Felipe II como secretario de Estado para Italia, lo que llamaríamos hoy un ministro. Este hombre decidió que su casa, levantada con arreglo a los cánones más elegantes en su momento y con la colaboración de los grandes arquitectos de la época que trabajaban en Toledo, merecía ser vista como un importante protagonista en la ciudad, no solo en su puerta de acceso, en la cara sur del edificio hacia la calle Real o del Nuncio Nuevo, sino también con un elemento novedoso. Así pues, se creó una fachada notable, con galería de columnas y ventanales llamativos en la fachada del norte, la que era la trasera de la casa, elevada por encima de los rodaderos y del muro medieval. Las pocas imágenes de la época que recogen su presencia, realizadas por el Greco o por Antón van de Vingaerde, tratan su aspecto con esmero, reconociendo el valor de esta nueva manera de hacer en la arquitectura toledana. Verdaderamente era una casa con una fachada espectacular. Por el volumen con el que la dibuja Vingaerde, parece competir con el mismísimo Alcázar. Un oficial francés, en los tiempos de la Guerra de la Independencia, describe la ciudad destacando a la catedral, al Alcázar y a la Casa de Vargas como dos edificios principales. El perfil ciudadano de la fachada norte ganó un enorme atractivo cuando la casa se terminó, pero esto no evitó sus problemas. Tras muchas vicisitudes, la casa fue ocupada por los franceses durante la guerra citada, y como en tantos otros edificios que tuvieron este uso en Toledo, se declaró un incendio y llegó la ruina, hundiéndose casi en su totalidad. Como tal ruina permaneció siglo y medio, hasta que en los años 40 del siglo pasado se proyectó levantar allí un edificio para la Mancomunidad Provincial de Sanidad. Y para el nuevo edificio se destinaron los materiales de la ruina, desmontados y vueltos a colocar en gran parte según el nuevo proyecto. Tan solo se respetaron los sótanos conservados en la parte norte del antiguo y destacado edificio levantado por don Diego de Vargas. Con las transferencias autonómicas, el nuevo edificio pasó a integrarse entre los bienes adscritos a la función sanitaria que asumió la Junta de Comunidades, y en él se realizaron algunas reformas y arreglos que permitieron que algunos arqueólogos estudiaran lo poco conservado de la magnífica casa. Gracias a ello se puso en valor que allí hubo, despertando el interés de Antonio, y poco a poco, en una labor más propia de un investigador del campo de las humanidades que de un arquitecto, ha recogido los datos documentales y gráficos que le permiten hoy presentar un trabajo de recreación bien fundamentado. A él le toca ahora contar los pasos dados para llegar a la propuesta que ahora nos presentará. Espero que ustedes lo disfruten. Gracias. Bueno. ¿Funciona? No lo sé. ¿Habla un poquito? ¿Hablo un poquito? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues a ver qué tal será esto. La llamada Casa de Vargas era la casa principal que edificó don Diego de Vargas, como ha quedado claro. ¿Así? Así. Así. Vale. La Casa de Vargas es la casa principal que edificó don Diego de Vargas. Este señor era secretario de Estado para Italia, que hoy diríamos que es un ministro. El poder económico que suponía se tradujo en la casa que se construyó en la zona norte, con vistas despejadas fuera de la ciudad, con una escala más grande y mayor. Da idea del resultado el que la construcción fuera tiratada comparándolo con el Alcázar, la catedral y en tercer lugar esta casa, el único de un dueño privado que competía con los edificios públicos. No tuvo suerte. Sufrió un incendio, como ya han dicho ahora, en el 18. Se recuperó y con la invasión francesa, con la invasión de los franceses, sufrió un nuevo incendio que supuso transformación final en una ruina. Llegamos así a 1946, con Guillermo Tellez, nombrado comisario provincial de excavaciones arqueológicas y con la intención de la Mancomunidad Provincial de Sanidad de proyectar un local propio en el solar de la Casa de Vargas. No hubo suerte. El arquitecto que finalmente lo construyó se envaneció de haber aprovechado, digo comillas, 2.700 ladrillos y 180 metros cúbicos de piedra, cierro, de lo que había en el solar y nada de la incorporación de sus restos arqueológicos en lo construido.
Todavía intentó el bueno de Guillermo Tellez que, abro las comillas, 2 pares de mensuras de nacimiento en caliza fina, con 2 angelotes al modo de carietes y todos los esféricos de pizarra que formaban los discos de las conjuntas, cierro, se enviasen al Museo Provincial, pero fue algo que no consiguió. En el año 94, traspasadas las competencias autonómicas, hicieron obras con una tramitación algo desordenada, que finalmente acabaron en una limpieza general de la planta baja del edificio, como refleja el proyecto de acondicionamiento de los archivos y entorno exterior de la delegación de sanidad. Este fue el resultado final de las obras. Esta fue mi primera impresión del edificio. Pasa. Eso fue lo que vi yo en el año 92. Es decir, un semisótano con ventana de fábrica mixta y dinteles en abanico, todo delgado. A partir de ahí queremos recuperar el proyecto, ya que el edificio no estaba pensado, estaba perdido, no estaba para ello. Se puede recuperar como suerte el proyecto. Para ello vamos a juntar toda la documentación en la que aparece la casa de Vargas, que todo es poco, y a ver qué sacan limpio. En primer lugar, los gráficos escritos producidos en el tiempo que la casa se usaba, en la que se vivía. El primero es el dibujo de Antonio van den Vincaerde de 1563, de visión de la ciudad. De la casa trae un alzado entero con los huecos y la torre. Parece el árbol completo, los detalles de los que luego hablaré. ¿Qué es eso? Es realmente el más completo de todos los que ha habido. Del Greco hay 2 cuadros generales de Toledo en los que se ve la casa. Son el Arconte de 1610 y la Vista y Plano de 1614. Los materiales y el color no son realistas, pero entran en la composición del cuadro. Este señor hizo una composición de lo que veía. No se preocupaba de si había ventanas de más o ventanas de menos, pero yo digo igual, con tener una impresión de lo que se veía, pasaba. Y así, eso fue el cuadro que dejó este señor. El plano de la ciudad, en cambio, un plano de planta de la ciudad que es sorprendentemente exacto. Son dibujos de vista general, los producidos en el siglo siguiente, por ejemplo, el de Valde en 1622 o el de Benier en 1655. No se corresponde exactamente con Toledo y desde luego se ve la casa. Es peor el resultado en cuanto a perspectiva, el Pierre Abelín, pero no olviden señalados como principales los edificios de la Catedral y el Alcázar, que luego figura con el número 3, la Cour, o sea, la Casa de Vargas. El maestro de obras toledano, más conocido aquí que los anteriores, Arroyo Blaumeque, traza un plano de Toledo y figura la casa con 2 torres. El secretario de Estado, don Antonio Pons, en 1787, en su viaje de España, nos aporta una descripción muy buena, pero gráfica ninguna. O sea que realmente hizo una descripción del edificio precisa y completa, pero solo palabras que habrá que reproducir en plano. Comunica que la casa está habitada y que estaba viva. Los mapas. Hay 3. El primero es de Francisco Coello, de 1858. El de José Reynoso y el de Rey Pastor, de 1926. Viene la planta, el suelo libre y las edificaciones existentes en la parcela a la España pequeña como correspondía. Era muy pequeño. Poca información se salía de los planos. Había que aceptar que estaban a esa escala y que no había más. El segundo grupo de documentos, que ya no trata de una casa sino de una ruina, es lo que queda del edificio. El Instituto Geográfico y Estadístico de 1882 levanta un plano real, agotado, a escala 1000 y de la parcela. ¿Qué es ese? Están señaladas las ruinas en medio del edificio del anuncio,
la otra que estaban planeando, aún no estaba acabada. Es un plano de guía que sirve para el trabajo real que hicimos en el trabajo. En los trabajos de fotografía dicen algo de lo que se ve de lejos y luego se amplía. Hay varios fotografías de la parte norte de la ciudad de La Vega, de distintos puntos de vista, y hemos escogido uno de principio, nada más por limitar el resultado y no alargar esto demasiado. Hay uno que es de La Vega, pasa, que es de principio. La casa de Vargas se adivina que está allí, allí, allí y allí. Hay uno que debe ser eso, ¿no? Bueno, luego vienen más tratados y paralelos en los edificios de la época. En primer lugar hay la arquitectura del Renacimiento en Toledo, del año 36, de don Fernando Marías. Es un trabajo encuadrado en la historia del arte. Viene una hipótesis formal de la casa y los contratos de los que hicieron la obra. Es un estudio, es otra cosa, es un estudio con el punto de vista de un historiador. Ya no es uno que vive aquello, sino que es uno que, sabiendo lo que había allí, pues intenta averiguar lo que había originalmente. También hay unos estudios de la azulejería toledana de 2003 del señor Carrasco, pero que solo cuenta con poner azulejos a raíz de haberse hecho el estudio, cuando la Junta les llamó, pusieron azulejos donde podía haber azulejos, y entonces tiene una idea aproximada de lo que habría en la casa, pero nada más que una parte mínima de lo que podía ser. Finalmente, en la torre de Esteban Ambarán se construyó una casa, un edificio menor. ¿Qué es esto? Este edificio vendría a ser algo así como una segunda vivienda. Lo de segunda vivienda lo uso para ver que la casa no era tan importante como la primera, era mucho más chiquita, más pequeña y de pueblo. Y entonces hice esta casa pequeñita. Luego, la influencia de los Serrio, material vigente en la construcción y la creación de la Castilla en Toledo. ¿Pasa, no? Este es uno de los muchos clavatos que tiene el libro de Sebastián Serlio, que se convirtió en un manual de dar por casa de todo arquitecto que trabajaba aquí en esta ciudad. Cualquier arquitectura ahora mismo no hay quizás nada exactamente igual, pero es que en ese momento el que quería construir tenía que hacerlo con arreglo a los órdenes y tenía que informarse con el libro de Serlio. Con todo lo que hemos apuntado y razonado, hemos llegado a reconocer cuál sería el plano del solar y el volumen edificable, dicho en términos de hoy. En el primer caso, las señalizaciones de la calle llegaremos por el lado norte de la línea de la muralla. Por el sur, la de la calle, antes de que se saltease, y en ambos lados las construcciones vecinas, que tampoco existieron entonces, y contando hoy con la travesía de la granja que se abrió luego. En altura salen 3 plantas, y en el lado norte la posibilidad de rematar las esquinas. Luego hay que contar con la construcción en la fábrica mixta de los muros de carga, que es la construcción de los muros de carga, es la construcción toledana de siempre, de toda la vida. Lo que se ve antes de que alguien hiciese un edificio nuevo con nuevas instrucciones que venían de Serlio. Y finalmente con la teoría del libro de la arquitectura de Sebastián Serlio. Esto es el módulo prácticamente se puede ver cuando se ve el libro, el módulo de diseño con el que se hace el edificio, todo en completo.
Esto se tradujo como una serviena. Es Serlio lo hizo en una basílica en Italia, y esto se convirtió prácticamente en una muestra al día, de lo que se dice de verdad al día. Con todo lo escrito hasta aquí, podemos empezar a trazar un proyecto básico con más o menos fiabilidad. Primero en el lado norte con el dibujo de Pendilecaerde, luego la portada sur con la descripción de Antonio Pons, y finalmente la intermedia del patio, buena, serena, pero insegura en la modulación. Se puede seguir si se quiere. Hay más datos más ciertos del terreno y el edificio actual, con restos todavía del edificio primero. Con suerte, al final llegaremos a dibujar todo el edificio, con la serena como la fotografió antes de la guerra el arquitecto Fernando Castilla Bertegal. Este señor era un arquitecto español que era muy pequeño y que era muy activo, participó en muchas cosas y tiene un montón de fotografías de toda España. Hace poco esta no la encontramos, después de tener el libro paquetado, que no podíamos aportarla, pero tiene, con este dibujo hay información suficiente para acabar de dibujar el edificio. Si quisiéramos hacer algo para dibujar el edificio, poníamos entonces que pedir permiso para pasar al dueño, al entorno de la planta baja, dibujar los muros que hay allí y el muro del aljibe, y con esto y con el edificio y con un poco de voluntad se podría llegar a definir el edificio. Y nada más.